Bueno, pues vamos a entrar al eneatipo 6, que tiene como forma de evasión sobre todo la proyección. Yo he añadido la rigidez porque es muy rígido mentalmente, y esa rigidez es lo que hace que sea poco flexible, que proyecte muchas paranoias, ¿no? Sí, Y es muy negativista, ¿no? O sea, en vez de ver la vida como algo armonioso, que incluye incluso situaciones de inestabilidad o de amenaza, pues ve más el lado desarmonioso, el caos, ve el mundo como algo feo o amenazante. Lo que pasa es que en este caso no se aísla como el eneatipo 5, sino que busca fuentes de protección, de apoyo. Está constantemente pues, buscando relaciones, amigos o alguien que la pueda apoyar, incluso datos con cierto conocimiento, que es algo que también hace el eneatipo 5, con más intensidad que el 6, pero bueno, el 6 también se refugia en ciertos aspectos. El otro día me mencionabas la religión. Ahí estaría muy bien visto, porque el eneatipo 6 es muy emocional. Entonces le va más, ¿no? Ese lado, aunque no es lo mismo, ¿no? Una religión intelectual que una religión más emocional. Como decíamos, el protestantismo es más intelectual y el catolicismo, por ejemplo, es más emocional, más es social, más ¿no? Claro, de más de relaciones. proyección, Sí. más de proyección también, porque ahora que me hablas del tema de las religiones, como que pienso, Mm. ¿no? Que cuántas personas conocí, ¿no? Y de hecho en la religión que proyectan ser una persona y no son. O sea, no, como decías vos, no se aísla como un 5, pero es como que se proyectan máscaras como para relacionarse con las personas, ¿no? Y no ser auténticos. Sí, lo que pasa es que la proyección del 6 es más de sus miedos. O sea, como tiene miedo, pues claro, considera a lo mejor que alguien que es budista pues es una amenaza, ¿no? Y dice, no, el budismo es del diablo. Uy, no, eso ni cojas el libro porque te vas a contaminar. Y bueno, es por eso, porque están proyectando sus paranoias. Mm, Pero ocurre en cualquier ámbito, ¿no? A lo mejor alguien que tenga ese trauma, que sea en tipo 6 y que se acaba de comprar una casa, pues te asegurará de que tenga alarma, de que tenga seguimiento mm, las 24 horas, que tenga las puertas bien blindadas, que las cortinas mm, tapen bien las ventanas, que las ventanas estén aseguradas, echar incluso las persianas cuando se va a dormir. No sé si ahí en Argentina lo haréis, pero aquí en España las persianas son muy típicas. Sí, acá hay rejas. Sí, bueno, aquí también. Hay rejas, pero es como digo yo, ¿no? Es como una broma, ¿no? Acá hasta los dientes le ponen reja, ¿viste? Que yo Mm. cuando tienen los brackets, Sí, sí, sí. hasta los dientes le ponen reja para que no se los roben. Mm. Y bueno, eso también la puede volver un poco agresiva, mm, a esta personalidad, sobre todo el subtipo sexual del eneatipo 6. Como haya algo que sienta que es una amenaza, se vuelve loca y puede comenzar, pues eso, a llegar a las manos o a volverse hasta una asesina, porque le parece que los demás pues, son una amenaza, ¿no? Y eso también puede llevarles a seguir reglas o seguir una doctrina que les haga sentirse seguros, ¿no? Por eso digo que el eneatipo 6 es como el emocional dentro de los mentales. O sea, está en su mente, pero se deja llevar por un hilo de emoción que le vuelve loco. Entonces, son pensamientos desbordados, desbocados. De hecho, se vio mucho de esa clase de neatipo, se vio mucho en el tema de la pandemia, Sí, de las sí, sí, personas con ese neatipo. Acá había claro. personas que, por ejemplo, yo veía en el colectivo, ¿no? En el bus, como dicen ustedes, subían y antes de sentarse, o sea, tenían el barbijo, un poco más guantes en las manos, y antes de sentarse con un rociador que tenía alcohol, rociaban todo el asiento. No, yo vi cada cosa que digo, wow, ahora que vos hablas del eneatipo 6, lo entiendo, ¿no? Que eran muy estrictos con ellos mismos, ¿no? Por el miedo y ver a la otra persona que por ahí estornudaba y es como que lo ven Sí, como una gran amenaza, ¿viste? Era terrible, terrible. sí, ahí tienen.
un punto de conexión con el eneatipo 1, la hipocondría, ¿no? Mm. Ajá. Y claro, muchas veces tratan de ser controladores, son manipuladores y controladores porque quieren que los demás les afiancen su propia seguridad, ¿no? Es que si los demás llevasen mascarilla, pues todos estaríamos más seguros, ¿no? O si hubiese más policías en la calle, pues no habría tanto crimen. Bueno, depende, ¿no? Entonces aquí lo que tienen que hacer los eneatipo 6 es prestar atención a dónde ponen su atención, porque a donde pones tu atención fluye la intención y la energía, ¿no? Entonces, lo que temes aparece y aquello que persigues huye y no te sigue. Entonces, cuanto más segura quieras estar, más inseguridad vas a traer. De hecho, hay personas... Una, Sí, sí, dime. una pregunta, ¿este tipo de eneatipos se pueden manifestar, bueno, en las personas se pueden manifestar varios tipos de eneatipos? Suponiendo que hoy una persona tenga muy marcado el eneatipo 6 Ujú. en esto de las autodefensas. Por ejemplo, si es una persona que quisiera transformar eso, ¿puede dejar de estar identificado con algún eneatipo? Bueno, en este caso con el eneatipo 6 y pasar a otro eneatipo, o simplemente se apaga eso cuando se está del lado positivo, pero sigue siendo un eneatipo 6. Si eso es una buena pregunta. Mm, Tenemos a todos los eneatipos dentro, lo que pasa es que siempre hay un núcleo de neurosis que tiende a manifestarse con más fuerza y lo que podemos hacer es iluminarlo. Una vez lo iluminas, digamos que tu tríada principal pues estaría iluminada. Por ejemplo, en el caso del 6, tú tienes esa tendencia 6 por todo lo que hemos estado hablando. Eh, y también tienes aspectos del 9. Por eso tenemos mucho en común. El 6 tiene una tendencia que es irse al 3, porque la tendencia mecánica del 6 es al 3. Es decir, consideración interna. ¿Qué pensarán los demás de mí? O Ujú, ¿qué pasa si no establezco estas barreras de seguridad? Seguramente eso lo has pensado en tu casa, ¿no? Eh, ujú, o qué maneras de proteger a tu familia tienes, ¿no? ¿Con quién me puedo aliar para estar seguro? Entonces, la protección pasa por iluminarte, es decir, no hay nada malo en tener un núcleo 6, porque tú, por ejemplo, en base 9 pues tienes un 33,6, ¿no? Y en los senderos del árbol de la vida también tienes ese sendero 6 6. del enamorado, o sea, es una energía que incluso la tienes en tu estructura. Entonces, En todo. tienes que iluminarte conectando evidentemente con el 3 y con el 9 que es tu tríada, pero primero irte al 9 armonizarte, es decir, yo en mi luz estoy seguro, voy hacia adentro, no voy hacia afuera, porque lo de afuera es una proyección de lo que está dentro. Si tú estás seguro dentro, no tienes por qué preocuparte de lo que te venga Ujú, afuera. Aunque te venga un asesino en serie, la luz te lo va a quitar de en medio. Ahora, si tú proyectas ese miedo, perdón, ujú, pues lo atraes, porque lo que temes aparece. ujú, Entonces, no hay nada malo en tener una tríada principal. Yo soy mm, un eneatipo 9 de núcleo, pero claro, esa es mi tríada principal. Luego tengo aspectos del 4 y, y del 8, ¿no? Y del 1, pero son más débiles, o sea, son tríadas secundarias. Yo por eso al eneagrama no lo veo como, no, es que eres un eneatipo, que es lo que hacen en la mayor parte de cursos. ¿Cuál es tu claro. eneatipo? Pues claro, tú tienes de todos, pero tienes una estructura. Lo que tienes que descubrir es eh, las tres tríadas, la principal, la secundaria y la terciaria, porque la idea es poder crecer en armonía con todos, porque yo tengo que ser, pues, en cierto modo, perfeccionista para poder hacer las cosas bien, ¿no? Tengo que servir a la gente, pero no ser servil, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que a mí me cuesta mucho que es decir no cuando me piden ayuda. Siempre me ha costado mucho porque lo tengo incluso en las energías de mis estructuras, ¿no?
y yo sé que me viene del 2, porque lo tengo en mi mes. Yo nací en febrero, un mes 2. Entonces, claro, esa energía está conmigo sí o sí. Es una energía de dependencia emocional. Igual que yo, Y claro, tú naciste en febrero igual. Entonces, también. tenemos ahí esa vena acuariana, incluso los piscis, ¿no? Los piscis tienden mucho al 6, por ejemplo, y está 3 veces en el 6, 2 por 3, 6, ¿no? Entonces aquí está la conexión entre el enneagrama y tu masal o signo zodiacal, y Ujú. luego ya pues el sendero del árbol de la vida que tiene que ver con tu nombre. Por eso yo el enneagrama no lo veo desde un punto de vista meramente psicológico, como hacen todos, ¿no? Es que es todo, es tu estructura cósmica, espiritual, almática, todo está determinando cuál es tu estructura enneagramática. Y cuando lo ves todo en armonía, cuando ves tu árbol sefirótico, tu enneagrama, tu estructura psicoenergética, es que es alucinante. Es que lo tienes delante, o sea, todo lo que te ha estado traumando lo ves claramente. Sí, es Entonces, verdad. Y aparte, lo que te ayuda el enneagrama como decía Fernando, armonizar, ¿no? Porque por ahí hay personas que cuando vos le hables acerca del enneagrama lo van a ver como una amenaza o como claro, una desvirtud, pero no. Son secretos que esconden cada persona y que nosotros tenemos que armonizar esas, esos enneagramas. Por ejemplo, cuando una persona es un enneagrama de crítico, ¿no? Como es el número 3 o 4, cuando te afecta mucho lo que dice la persona de vos, es como que vos ahí entendés que hay que restarle importancia a la crítica de los demás, ¿no? Y no ser tan duro con uno mismo. claro, Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar un equilibrio en armonizar cada enneagrama, ¿no? Correcto. exacto. Sí, tal cual. De hecho, yo hacía esa pregunta porque viendo lo que dice ahí el eneatipo 6 de la rigidez, la proyección, yo antes de encontrar, por así decirlo, la luz y salir de la religión y todo ese tema, pues sí tenía mucha rigidez, no solía ser una persona negativa, pero cuando me encontraba con algo negativo era como que se me venía el mundo encima y era todo me está yendo mal, todo me va a ir mal. Claro, Y sí había muchos miedos, sobre todo muchos miedos. Entonces, hoy afortunadamente no veo eso, ¿no? No veo esa rigidez. O sea, yo sí, cuando estaba dentro de una religión era muy rígido, ¿no? Lo que dice el pastor y la Biblia, eso es lo que se tiene que hacer. Cuando me pasé el judaísmo, lo que dice la Torá, la Halajá, etcétera, etcétera, los sabios, eso es lo que hay que hacer. El kashrut, no sé, un montón de cosas, el sifniut, y todo era, lo tengo que hacer así y así lo tengo que hacer y no hay nada que haga que yo cambie esa estructura rígida. Y si no lo hago así, me surgía el miedo, ¿no? Voy a recibir un palazo, ¿no? De parte del cielo, no sé. Cosas de ese estilo que hoy ya no lo veo. Entonces habrá sido que me centré en el 9 y dejé que empezara a fluir eso cuando salí de esa estructura religiosa y el que piensa en los demás de mí sí que me importaba mucho, ¿no? ¿Y ahora qué habrá pensado? ¿Y ahora cómo me verá, no? O sea, sentirse criticado que a lo mejor la otra gente ni te está criticando, ¿no? Que también es una neurosis de estar sí, 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 pensando, o sea, estar pensando ahí de que alguien está... No, hoy en día digo, bueno, pues, sí, si algo está diciendo de mí es que pues, le seré importante, ¿no? O sea, por algo está haciendo ruido. Entonces, a eso me refería, como si uno puede cambiar, en realidad es como dices tú, uno ilumina esa parte, se da cuenta de las cosas y lo transforma, ¿no? Obviamente claro, si uno se descuida, puede volver a lo mismo, pero claro. bueno, esperemos que no. Sí, en ese movimiento iluminador que sería, pues eso, 6 9 3. Entonces, cuando tú vas hacia adentro y te autoafirmas, como tiene que hacer el 9 armonizar, pues ya puedes practicar la consideración externa, que es tener Sí. consideración por los demás, y no la Mm. interna, que es la que practica pues tanto el 3 como el 6, ¿no? Pues eso, qué pensarán los demás de mí, qué van a decir, es la inversión, ¿no? Y luego la identificación, en el caso del 3 tiene que ser con su esencia, no con el exterior.
Y lo mismo con el Ok, 6, ¿no? La tríada central es muy curativa. Si te das cuenta, es lo principal. sí, Por eso hay mucha gente que dice, no, es que yo soy un tipo 4. Sí, ¿y qué pasa con esta tríada? ¿Dónde está en ti eso? Entonces, claro. hay que verlo, ¿no? Entonces, Se me claro, viene, sí. ay, perdón, se me viene a la mente que hablabas de unos subtipos sexuales. ¿Qué, qué pasa con estas personas? Y pasa muy seguido en los grupos religiosos. Sí, no, Pastores, pero lo que pasa es que lo del subtipo sexual es una denominación dentro de la psicología del enneagrama ah, que no tiene por qué ser sexual, ¿no? ok, ok, Eh, digamos que es porque es más visceral o porque tiene una tendencia a fusionarse con algo, pero no es porque tengas un conflicto necesariamente sexual. ok, Hay un aspecto de la visceralidad que puede dar problemas en ese sentido, pero mm, no necesariamente. Está muy bien visto eso porque a mí también me llamó la atención, ¿no? Yo por eso a veces, cuando hablo de los subtipos, pues hablo de los conservadores, los sociales y luego los viscerales sexuales, porque si te das cuenta, la tríada de mente, corazón y cuerpo, o de visceralidad, emocionalidad y mentalidad, está dentro de cada eneatipo. Del mismo modo que cada tríada pues, tiene su parte emocional, mental y emocional, ¿no? Como hemos dicho, la 6 es la emocional de la tríada mental. La ujú, 7 sería la tríada, el eneatipo más visceral y el 5 el más mental. Pero luego dentro del 6 están los conservadores, los sociales y los que son más viscerales, sexuales, que claro, tienen esa impulsividad que les hace muy agresivos. Y claro, eso a nivel profundo se relaciona con la energía sexual, evidentemente. Incluso Freud, ¿no? Hablaba de la conexión que hay entre el impulso de muerte y de destrucción con el impulso del eros. Hay una conexión. Entonces es interesante también analizar la terapia mm, con esos sí, o puntos. sea, a mí lo que me venía, o sea, me trajo a la mente esto porque yo lo viví en el lugar donde estuve dentro de esta comunidad, de esta persona que, no sé, hace poco hasta lo querían ir a matar porque abusó sexualmente de prácticamente de todas las niñas, adolescentes que estaban en ese lugar. Intentó hacerlo con gente de mi familia, con mis cuñadas. Y bueno, yo nunca dejé a mi mujer sola con él, Ujú. porque pues no, o sea, no sabía que tenía estas tendencias, ¿no? Pero no solo pasó ahí, sino que este tipo de abusos sexuales con pastores, con sacerdotes, me llama mucho la atención que sucede en este mismo tipo de, digámoslo así, de ámbito religioso. Y por qué los cabecillas, digamos así, los dirigentes, por qué sucede esto? O sea, a qué tipo de neatipo lo podríamos poner, si es que se puede, y por qué sucede? O sea, ¿hay alguna entidad externa que esté generando toda esta situación de abusos y que pasa también en Sí. lugares muy religiosos de Israel que se escucha que hay rabinos que... Eso encaja mucho en el uno. El uno es muy moralizante, es muy perfecto, tienes que seguir las leyes que es de la religión, de lo que sea, ¿no? Mm, Pues el 8 también tiene una vena bastante abusiva a nivel sexual cuando está en su sombra. Pues entre el uno y el 8 yo diría que encajaría más ese tipo, ¿no? Y no les Pues, importa lo que dice la Torá, ni la Biblia, no, ni no, lo que no. fuere. O sea, No, no, están enfermos. O No, sea, de hecho, vean lo que dice Fernando, yo lo asocio con un caso que hubo acá en Argentina que fue muy famoso a nivel nacional. No sé si tuvo repercusión en lo internacional, pero acá existió o sea, existe, ¿no? Un pastor que está preso, que era el pastor Ábalos. Eh, yo lo encajo mucho en el tema del uno, lo que dice Fernando, porque hubo una perfección y una sabiduría, si se puede así decir, ¿no? En el tema de la manipulación
Claro. Yo no sé cómo han sido los casos de Israel de los que vos comentaste, si hubo un abuso en parte de fuerza, ¿no? O sea, No, obligando a la... fue más mental y te voy a pasar la... Esto es algo que hacía, fíjate, hasta les frotaba, usaba su mano para pasarlo sobre sus genitales. Un ritual ahí extraño, ¿no? Entonces, eso en dónde viene, ¿no? Y mucha niñas, adolescentes, pues creyeron eso, ¿no? Y adultas también. Te sorprende cómo las manipulaba y cómo lograba hacer esto, ¿no? Claro, porque No, no, hay un poder de encantamiento en esas personas. Y de hecho lo que quería decir yo era que este hombre, mira, lo que le revela a la iglesia era una congregación enorme de miles de personas. Lo que le trae como revelación a las personas es que Dios mismo habló con él y le dijo que él iba a ser el encargado de traer la generación santa, ¿no? Que todo iba a pasar a través de él, que él iba a traer una nueva simiente, que iba a ser esa simiente de luz, ¿no? Que habla que los hijos de luz van a dar gritos de júbilo y dejó el... van a alumbrar, ¿no? Y que todo iba a pasar por él, que él era el encargado de traer esa simiente de santa, ¿no? Y fue ya te digo, hay un poder de encantamiento en esas personas que, más allá de la ignorancia también de las personas, ¿no? Que ya te digo, hizo desastres, a nivel sexual, con las mujeres de esa congregación hizo desastres. Hasta que, bueno, llegó un cierto punto que lo denunciaron y cayó preso, pero hizo desastre a nivel físico con estas personas y a nivel psicológico, ¿no? Pero ya te digo, el perfeccionismo que tiene, ya te digo, entra para mí en un enagrama 1 perfecto, porque tiene una sabiduría, ¿no? Sabemos que hay una sabiduría que es una sabiduría de luz, pero no tenemos que olvidar también, como decía Fernando, hay una parte, no puede, o sea, hay una parte oscura y una parte de luz, ¿no? Hay una sabiduría que es una sabiduría de luz, y hay una sabiduría que es una sabiduría de oscuridad, que entra también a trabajar en las mentes de la persona, ¿no, Fer? Sí, totalmente. De hecho, lo que te mencionaba antes del caso de Chögyam Trungpa, este maestro budista, pues él era representante de lo que llaman crazy wisdom, sabiduría loca, que bueno, en Tíbet lo consideran como un tipo de sabiduría que puede utilizar hasta la sexualidad como un modo de pues, trascendencia o autoobservación o autotrabajo espiritual, ¿no? Por eso está loca, ¿no? Es una sabiduría de la serpiente, porque eso viene de Nahash, de todas esas entidades que tratan de deformar, ¿no? Sí, sí. Así tenemos también localizada cómo se comporta la serpiente en el mundo. Ah, es el En el uróboros. chamanismo yo Sí, escuché muchas de esas cosas en el chamanismo, como que el profesor con su iniciado tenían que hasta mantener sí, relaciones sexuales como para que esa persona pase el nivel o se eleve, ¿no? sí. De hecho, hubo gurúes aquí famosos como Carlos Castaneda, ¿no? Que mantenía relaciones con Sí, las brujas y que son golfos, o sea, son golferas. El, el caso de Carlos Castaneda yo lo ubicaría aquí en la racionalización hedonista del eneatipo 7. Entonces vamos a ver en qué consiste, porque es curioso, como sabéis, el eneatipo 7 busca huir del dolor. Entonces, todo aquello que le hace sentirse con malestar, pues trata de apartarlo y además justifica el modo en que él busca el placer. Claro, eso le viene de un estado de infancia concreto, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención es la manera de justificar cosas que son totalmente enfermizas, ¿no? Como la adicción al juego o a las mujeres o los pasatiempos, la vida social. De hecho, los eneatipos 7 son muy optimistas en el sentido de que tratan de ver lo bueno de las relaciones, de todo lo que hacen, y son como muy encantadores por medio de la palabra. Son muy buenos utilizando la mente, pero a su vez tienen un impulso, una visceralidad que les hace atraer a las personas, ¿no? En cualquier ámbito, o sea, ya sean los negocios, la religión incluso.
mencionaba el caso de los hippies, ¿no? Que son muy del eneatipo 7. Son muy laboriosos. Sí, son laboriosos en el sentido de que claro, se curran lo suyo, pero lo hacen para buscar su manera de evadirse del mundo, ¿no? Y aquí hay una frase que yo creo que reflejaría el trauma del eneatipo 7, y la dijo Mark Twain: no soy tanto esclavo del vicio cuanto dueño del placer. Y esto, la primera vez que lo aprendí fue por un familiar que estaba defendiendo algo, ¿no? Yo puse el dedo en la llaga, y mi papá también. Le dijo, bueno, tú te dedicas a vender pues una serie de productos de tabaco y eso está en contradicción con lo que vosotros defendéis de la iglesia, ¿no? Y entonces respondió este familiar: no, es que yo no soy esclavo de un vicio, soy dueño de un placer. O sea, en el tipo 7 total, estás racionalizando el hedonismo, y luego sí, vamos a creer en el Mesías que me perdona los pecados, ¿no? Voy a la misa y así, pues, esos pecados ya me los perdona porque ya murió en la cruz por mí, no tengo nada que hacer. Que es Sí, el vicarismo típico de la religión cristiana, que ha destrozado completamente la moral objetiva, o sea, la conciencia la está cauterizando completamente porque, como ya lo ha hecho él, yo para qué tengo que hacer nada, ¿no? Con la fe me basta. Entonces, claro. aquí también entraría un tipo de religión difusa, en el sentido de que la moral llega a confundirse, ¿no? A mí me han llegado a decir personas católicas que la guerra está justificada desde un punto de vista moral, incluso divino. O sea, fíjate, ¿no? Mm, Aquí quizás entraría un poco en el trauma del 6, porque claro, vamos a matar a los que amenazan a Occidente porque están comiéndose la religión cristiana, ¿no? Entonces, llenan de Yo, religión incluso las esferas militares, ¿no? Claro, eso estaría entre el eneatipo 6 y el 7, porque claro, el 7 es el que busca el consumismo hedonista de esta sociedad, ¿no? Entonces, para poder defender a esta sociedad consumista y hedonista, necesitas ampararte en la religión y el organismo militar, ¿no? Entonces, claro, racionalizan hasta los terrores más horrorosos que pueda haber, ¿no? Es Porque como que es como que tiene que pasar porque ya la Biblia así lo predijo. O sí, sea, ya está profetizado y tiene que pasar así. Es lo que te claro. dicen religiosos, ¿no? Mm. Como que justifican, por ejemplo, la guerra que está actual hoy de lo que es Rusia con Ucrania. Sí, sí, sí. Ellos te dicen, no, ya estamos cerca del fin y está la venida del Mesías, ya está cerca. Claro. Porque están haciendo eso. pero es muy curioso y los llevo a un punto hasta enfermizo mental en cómo justificar una guerra, ¿verdad? Cuando se dicen cristianos y lo que predicó, lo como ellos le llaman Cristo, en ningún momento pues fue la guerra, ¿no? De hecho, ¿quién fue que le dijo a los que le llamaban hijos del trueno, ¿no? Eran dos hermanos, Sí, que le los, dijo, sí, le llamaban así, ¿no? Los hijos del trueno, que querían ya hacer justicia por su propia mano y que el maestro les dijo que no se dan cuenta que si yo ordeno que venga una legión de ángeles, creen que no viniera y haría pues todo esto. O sea, les dio a entender que él no vino pues a hacer una guerra, ¿no? De ese estilo. Entonces me llama mucho la atención cómo generan esta locura y que la gente se lo cree, ¿no? Y que sí, que hay que pelear y también desde el lado de Israel su super ejército que hay y hasta ponen fotografías de los soldados leyendo la Torá, ¿no? Los rollos de Torá, así como que, mm, o sea, hagamos la guerra, ¿no? sí, sí. Es que de hecho, ellos hasta ahora están esperando el Mesías que va a venir con espada a traer la guerra. Por Sí, eso por los cristianos supuesto. cuando vino la primera vez que vino el Mesías no lo aceptaron porque dijo, yo no vine a traer la espada. Claro. Entonces es como que eso no les sonó familiar porque ellos están esperando un Mesías que venga a destruir a todos
a todos los goín, como dicen ellos. Sí, todos los infieles. Qué cosas. Exacto. Sí, bueno, y aquí eh, la sanación del enatipo 7 solo puede venir por el darse cuenta de que en la realidad todo está en constante cambio y que el dolor no es permanente, por ejemplo, que todo cambia de momento a momento y que si nos sentimos mal en muchas ocasiones es porque nosotros estamos alimentando ese malestar con la mente y con los deseos ocultos o intenciones ocultas del corazón, ¿no? Entonces, como energía 7 lo que tiene que hacer es trabajar más esa conciencia, porque claro, el 7 es un número de introspección, de autoconocimiento, de profundización, ¿no? Quitarse el filtro que hace ver al mundo como algo lleno de dolor, lleno de inconvenientes. Tiene que, bueno, racionalizar, pero hasta cierto punto, porque por medio de la razón cometemos las atrocidades mayores, ¿no? De hecho, cuanto más inteligente es una persona a nivel racional, más capacidad de autoengañarse tiene. Por eso, este eneatipo concretamente es un auténtico descarado, vamos, sinvergüenza. Mm, Hay algunos actores que encajarían ahí, ¿no? Me viene a la mente Liam Neeson. Las películas de Liam Neeson son muy de eneatipo 7. La lista de Schindler, por ejemplo. Hace un favor a los judíos, él es un nazi, pero bueno, trata de Ujú. ayudar a los judíos, ¿no? O por ejemplo, todas las películas que hace de espía o de alguien que pues domina las artes, ¿no? De la Sí. violencia, pero es muy diplomático, o sea, parece muy recto, que le gustan los placeres, ¿no? Viajar, pues eso, disfrutar de las relaciones. Pero claro, luego te das cuenta de que es un auténtico psicópata el tío. Sí, tal cual. Pero es como decías vos, busca la forma de proteger a los suyos sin importar qué medios use. Sí, claro. Además es que si te das cuenta, concretamente en esas películas de Liam Neeson, mm, el tío tiene una mente increíble porque hay una película en la cual le tapan los ojos y los que han secuestrado a su mujer también le llevan a un búnker o no sé qué. Y el tío, Ujú. por cómo suena la calle y los sonidos, descubre dónde está. O sea, ¿Dónde está? es muy 7. O sea, el tío es un genio mental. Diría mi mamá, no creas eso, que eso es una película. Sí. Me dice, a vos te tapan la cabeza y dicen no encontrar tu cama, me dice. Sí. Sí, pero mamá, yo soy un tipo 6. Sí, la verdad que sí. Bueno, y lo que le quería decir a Israel, que bueno, que es algo que le comenté a hacer, que antes de conocer todo este tema de los eneatipos, del eneagrama, creo que me pasaba, creo lo que le pasó a la mayoría, y le pasa a la mayoría, es de que uno, antes de conocer esto, es como que acciona y hace las cosas impulsivamente, ¿no? Y más por el tipo de eneagrama que yo tengo, y mi signo y todas esas cosas, como que son muy, siempre fui muy impulsivo a la hora de hablar, a la hora de actuar o de tomar una decisión. Y desde que conocí esto del eneagrama y los eneatipos y pude conocerme un poco más, lo que le comentaba a Fer es que me volví una persona más eh, racional, una persona más pensante y una persona más analítica a la hora de decir una palabra, a la hora de tomar una decisión. Son milésimas de segundo que uno a la hora de tomar una decisión piensa y ve distintas opciones, ¿no? Y yo pienso que ahí es donde entra lo de conocer el enneagrama y de ir armonizando, ¿no? Los distintos enneagramas, las distintas triadas que existen, porque como decía Fernando, yo lo que entiendo es que seas un eneatipo 7, un eneatipo 6, 5, 2, no quiere decir que seas malo ni que pueda hacer algo que uno, un defecto, sino es que uno tiene que encontrar la armonía y empezar a trabajar eso. Creo que uno cuando, por lo menos hablo yo personalmente, cuando puede ver
y entender mi criada, ya te digo, me convertí en una persona hoy por hoy más pensante a la hora de actuar, a la hora de tomar una decisión, a la hora de dirigir una palabra. Y la verdad que le decía a Fernando que puedo sentirme bien, es como que no conocía ese aspecto de mi vida, ¿no? Y que para mí fue una bendición total. Mm. Gracias, gracias por compartir tu experiencia. Sí, la verdad que sí. Muy lindo. Pues nada, en ese tipo 7, la sanación viene por ver el mundo sin el filtro mental. Esa anticipación del dolor, que es el problema, ¿no? Que en cierto modo lo tenemos todos, porque a todo el mundo pues, nos resulta desagradable estar en este mundo lleno de guerras y de inseguridad, pero claro, hace falta sacar la fe, como tiene que hacer el eneatipo 6, ¿no? Y el coraje. De aquí, el eneatipo 7 tiene que tomar mucho coraje y fe del eneatipo 6, pero también esa capacidad de armonizarse, como en el 9, ¿no? Que tú, con todo lo que estás sintiendo, tienes que encontrar la armonía. Estés viendo luz o sombra, tienes que ver cómo integras tus experiencias dentro de la luz. Entonces ahí es cuando comienzas a descubrir capas nuevas de ti mismo, o sea, algo que surge y que puede disolver esos nudos, ¿no? Luego tendríamos Ok. al 8, ¿no? El 8 pues, tiene una tendencia pues, a negarlo todo, a ser el oponente. Como es el justiciero, pues busca la justicia a su modo. Pero claro, lo que está haciendo es responder a abusos de poder que sufrió en la infancia, en algunos casos abusos muy fuertes, ¿no? Palizas. Entonces, claro, se ha creado una coraza y tiene el síndrome de Escarlata O'Hara, pero inverso, ¿no? Como te juro por Dios que nadie me volverá a hacer daño, ¿no? Entonces, ataca antes de ser atacado. Mm, Se muestra duro antes de que alguien le hiera. Mm. Y aquí le ocurre lo contrario que al 4. Si os fijáis, hay una tríada que es 2, 8, 4 que está relacionada. Es un triángulo oculto. Si os fijáis, es como un triángulo pitagórico, ¿no? Pues bueno, Mm. el 8 hace lo contrario que el 4. El 4 introyecta. Si tú le haces una crítica, se la va a creer. El 8 te arranca la cabeza. Porque no la introyecta y dice, ¿qué me estás diciendo? Entonces te ataca porque tú le estás atacando, ¿no? Entonces es como lo contrario del 8. Mm. Igual que con el 5 hay una especie de contradicción. Por ejemplo, el 1 tiende a reaccionar con ira, pero la oculta. El 5 no reacciona con ira, el 5 se queda frío. Y si siente miedo o algo, lo oculta, lo tapa. Cuanto más al fondo, mejor. Así no tiene que enfrentarse a sí mismo, ¿no? Entonces, el 8 tiene un caparazón que yo lo llamo como el autorrefuerzo, pero es su debilidad, porque cuanto más duro es, más daño se está haciendo a sí mismo y más daño puede hacer a los demás. Entonces, aquí podemos encontrar una persona que es fría, calculadora, insensible consigo misma y con los demás, muy agresiva. Entonces, tiene que reconocer la verdadera sencillez y la necesidad de protegerse por medio de un autoconocimiento para sacar la compasión, el amor verdadero, la misericordia. Ser eh, sensible, que es lo que vamos a ver ahora con el niño interior, ¿no? Tiene que ser una persona abierta a los demás, que le dé la oportunidad a los demás sin miedo a ser traicionado, porque aquí la herida de la traición es muy fuerte y la herida del abuso, pues también. Entonces, tiene que darse cuenta de que cuando tú estás en tu esencia, nadie te puede hacer daño, nadie te puede traicionar. Ni siquiera el Mesías fue traicionado realmente, porque el Judas cumple su papel dentro de toda la historia, ¿no? En todos los casos de la vida. Si alguien nos traiciona, pues evidentemente va a haber personas que
nos den de lado o que por su propio proceso mental pues nos defrauden. Pero eso tampoco es para que nosotros queramos vengarnos o decir, bueno, pues que la den, ¿no? Digamos que todo tiene un sentido. Si alguien hace algo es por una razón. Y cuando tú lo ves desde arriba, sub speciem a eternitatis, como diría Leibniz, como desde la eternidad, pues todo pierde su agresividad, su pasividad. Por eso está la enseñanza, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y hay películas que así lo muestran, ¿no? Los asesinos pues hacen lo que hacen porque pues de pequeños pues les hicieron perrería y media, ¿no? Y eso cauterizó su conciencia y son casos extremos, evidentemente, ¿no? Perdón que te interrumpa, Fer, y más que nada para aprovechar que estabas hablando del enneagrama, del enneatipo 8, Mm. que ahí podía entrar un poco de lo que te había preguntado hoy Israel, el tema de la Sí, sexualidad. Pues estaba sí, escuchando el tema de los abusos y estaba pensando, ¿no? Que el enneatipo este también entra en la lujuria, por lo que me había sí, 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 comentado anteriormente. Entre la lujuria y la venganza, ¿no? claro. Es que ahí podemos mencionar un poco de lo que dijo Israel, porque como hubo muchos casos, ¿no? Y existen muchos casos, yo también trabajé con muchos países, con personas que me comentaron, ¿no? Que habían sufrido abusos por ejemplo, mujeres que habían sufrido abusos de pequeñas, y por ahí entra, ¿no? Pueden elegir dos caminos, ¿no? Hay personas que han sufrido abusos y por ahí de grandes tiraron más para allá de la lujuria, ¿no? Hay gente que se prostituye o se prostituyó, o hay personas que se retrayeron y luego cuando fueron grandes y formaron una familia, les cuesta estar íntimamente con su pareja, ¿no? Mm. Con el sexo opuesto porque la agresión vino por parte de ahí, ¿no? De ese trauma. Entonces que ahí quería hacer un poco de hincapié por lo que había comentado por Israel, que había hablado un poco del tema de la sexualidad y todo eso, que ahí podíamos hablar un poquito de eso, ¿no? Claro, eso es una forma de autodefenderse. O sea, entraría dentro de ahí la lujuria, podemos ponerlo aquí, eh, que era parte del vicio del 8, ¿no? Los excesos, ¿no? Sí. En el 7 entraría también un poquito eso, porque toma, o sea, cada eneatipo toma de los que tiene al lado. Entonces, claro, para poder caer en esos excesos tiene que olvidarse, como hace el 9, y tiene que huir del dolor, como hace el 7. Eh, Es un vicio del 8 entonces, ¿verdad? sí, sí, Eh, los excesos, la lujuria, es un vicio del 8. es una, fíjate cómo todo calza, ¿no? Porque esta persona en el calendario hebreo nació en Heshvan, Sí, que el mes 8. es el mes 8 y es el mes de Escorpio. Sí, el escorpión, el aguijón del Ajá, escorpión es la sexualidad. ajá. Entonces, Sí, cuadra todo ahí con esta, hasta con sí, el no, es, enneagrama. es alucinante porque cuando tú lo ves desde el punto de vista de las energías básicas, está ahí. O sea, el 8 lo que sea es poder, control. Y claro, la sexualidad tiene ahí de fondo los traumas de poder, ¿no? El que quiere poder y dominación, pues va a ser tanto a nivel material, económico como sexual, evidentemente. El poder corrompe a todos los niveles. Entonces, el 8 niega mm, su esencia, pero también se niega a aceptar a los demás. Y en esa negación niega la inocencia de los demás, la rompe, ¿no? Como a mí me hicieron esto, pues ahora yo tengo derecho a abusar de los otros. Es decir, mm, niego que sea una persona, para mí es un objeto. Eso es lo que hace el 8, ¿no? Que se olvida completamente de que las personas tienen su corazón. Y además es que lo hace de manera mucho más asertiva y dominante que el 7, porque el 7 se busca las mañas para convencer a las personas y meterlas en su mundo hedonista, ¿no? Como el golfo, ¿no? Que convence a otro para convertirse en un golfo a él también. El 8 no, el 8 te arrastra. El 8, si tú encajas en su grupo, en su manera de entender el mundo, pues bien, y
te mete dentro de su esfera de confianza. Como hagas Sí. algo que está fuera, pues ya eres un traidor. Lo que pasa es que hay dos tipos de 8. El 8 más suave, que sería el oso, le llaman el oso, que es el que tiene la tendencia al 9. Y luego el más vengativo o el más estratega, ¿no? Como es el que tiende al 7. Pero bueno, los dos tienen una tendencia, ¿no?, a la oposición. Y aquí lo que tiene que hacer, pues eso, es abrirse a esa inocencia, abrirse a la confianza con los demás, ¿no? Comprender a los demás, que ellos también están en su proceso, y darse cuenta de que por medio de la oposición, pues lo va a empeorar todo, porque la violencia engendra violencia y los caparazones se rompen también. Entonces eso sería, a grandes rasgos, pues, este aspecto de las resistencias. Daos cuenta de que las resistencias nunca van solas, es decir, cuando hay algo en nosotros que nos impide conocernos, siempre va con ideas asociadas, ¿no? Las autojustificaciones, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y preferimos, pues, ir siempre por ese lado de la autojustificación y no por el autoconocimiento. Por eso el 9 es central, o sea, lo primero que surge es la pereza de nosotros mismos y luego la impaciencia. En cuanto tienes impaciencia y pereza, ahí ya has abierto la puerta a todas las resistencias. El más impaciente quizás sería el 7, porque es intranquilo, busca el placer a toda costa, pero bueno, ¿quién no va buscando, pues, bienestar, seguridad, ¿no? ¿Quién no va buscando, pues, encajar en el mundo como hacen el 4 y el 5, ¿no? ¿O quién no va buscando cierta imagen para ser aceptado, ¿no?, como el 3? Hay cualidades que tenemos todos, pero claro, siempre hay núcleos, siempre hay tendencias que tenemos que descubrir. Por eso esto es un proceso de autoobservación constante, pero no lo podemos hacer durante todo el día. O sea, tenemos que reservar momentos donde podamos ir hacia adentro lo más profundamente posible y luego ya confiar en que nuestro mayordomo subdelegado, que sería la esfera de Oden en el árbol sefirótico, pues salte y diga, cuidado que ahí te estás contradiciendo, estás haciendo una cosa que no se corresponde con tu esencia. Luego hay otra parte que es el mayordomo delegado, que dice, no, vete por aquí. Es como un impulso, es más un sentir. Y luego el mayordomo principal es esa especie de expansión de conciencia donde tú te ves como desde otra perspectiva. Y te dicen, mira, aquí es cuando me equivoqué y ya te elevas, ¿no? Es como estás en otra dimensión distinta, es Tiferet, ¿no? Es la armonía. Ahí es cuando estás más en el tipo 9 armonizado. Y bueno, no sé si Muy queréis bien. que nos metamos con lo de los traumas de los niños. Yo por mí, Sí, no hay problema. vale. Sí, no hay problema. Pues vamos a ver lo que es la terapia del niño interior, que es también algo muy bonito. Yo lo he estudiado de diferentes maneras. Me resultó bastante interesante la perspectiva que tienen Don Richard Riso y Russ Hudson, que son dos expertos en el enneagrama. Y bueno, ellos dieron a conocer una manera de, bueno, interpretar esos mensajes que quiere recibir el niño en su infancia, pero claro, dependiendo de cuál sea tu núcleo, pues deseas recibir un mensaje u otro. Lo que ocurre es que las personas, cuando tienen hijos, normalmente pues les hacen sentir cosas que en principio no desean. Lo hacen inconscientemente, ¿no? Pues a lo mejor le dan una voz al niño y el niño lo interpreta como un acto de odio, ¿no? Que no me quieres, que no quieres ser mi papá porque me has pegado una voz, ¿no? Claro, eso lo interioriza el niño y crea un trauma. Es un nudo emocional que para disolverlo se necesita desarrollar lo que se llama la inteligencia emocional, ¿no? Pues es comprender al otro, comprenderte a ti mismo. Y claro, un niño eso no lo puede hacer porque no tiene bagaje suficiente
para separarse, ¿no? A no ser que sea un... Sí, Que te había dicho. Yo no me había dado cuenta de la hora, Fer. Acá ya, ahí me imagino en España debe ser tarde, acá son como las 9 de la noche, yo tenía cosas que hacer, Fer. No sé si... bueno, pues para el próximo día, lo dejamos para el próximo día. Sí, yo no me, mirá, estaba tan atento y tan linda la conversación que no me di cuenta de la hora. Sí, no, es Aparte acá, yo también tiene una reunión también por Zoom muy bien, con unas pues personas. perfecto. El próximo día continuamos. Sí, Fer, la verdad que sí. Como siempre, muchas gracias. Gracias a Un ti. gusto de conocerte, un gusto de conocerte, Elías. La verdad que, Igualmente, León. sí, la verdad que me da gusto y me alegra mucho que haya esta conexión, porque me hablaba mucho Fernando acerca de vos y de las cosas que teníamos en común, ¿no? Así que la verdad que, como le dije yo a Fer, creo que venimos de la misma estirpe, así que venimos Sí, seguro. de una misma matriz. Así que mi Sí, abrazo y y saludos para ustedes. Pues nada, un muchas abrazo gracias. y que vaya muy bien, León. El próximo día nos vemos. Gracias, Fer. Venga, Dale, León. A ver hasta si te veo luego. el próximo año allá por Buenos Aires. A ver si te veo por allá. Sí, avísame, cuando andes por acá, avísame, que nos encontramos, seguro. Dale, dale. Así le hacemos. Un Dale. abrazo para Un ustedes. abrazo. Dale, Venga, hasta nos luego. vemos. Hasta luego. Dale. Está muy bien, ¿eh? La sabiduría esta del enneagrama. Y la verdad que es muy completa. Y bueno, yo al menos necesitaría mi tiempo para armar digamos, el rompecabezas, aunque no es un rompecabezas, pero sí te da mucha herramienta para uno mismo y pues también para ayudar a otros, ¿no? Porque te llega gente que te pregunta cosas, entonces, cosas de ellos mismos, ¿no? Y esta herramienta ayuda mucho a al menos darles una luz o darles esa guía para que ellos puedan como comprender qué está pasando, ¿no? No hay Pues problema. nada, hasta aquí la clase de hoy. El próximo día ya continuamos con la terapia del niño interior y seguramente lo publique en el canal. Gracias a los que habéis estado escuchando. Gracias a Israel y a León por participar. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues nos vemos el próximo día. Dale, Bendiciones. bendiciones.